Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestra sección de Martes con el IMSS, un espacio creado para brindar información clara, útil y directa sobre los trámites y servicios que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social. El tema que abordaremos hoy es de gran relevancia para los trabajadores y trabajadoras delegados y también equipos sindicales, que es corrección de datos del asegurado, un proceso clave para asegurar el acceso oportuno a los servicios y pues también a los derechos de la seguridad social. Nos honra mucho el día de hoy contar con la participación de tres grandes especialistas del IMSS, que es Adriana Alejandra Pedrosa Márquez, que es licenciada en Economía por la UAM, perdón, y maestra en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, con más de 22 años de trayectoria en el IMSS. Actualmente ella es titular de la División de Enlace y Análisis Operativo de la Coordinación de Afiliación y pues con experiencia en diversas áreas de incorporación y recaudación. También tenemos el honor de contar con Miguel Ángel Sánchez Morelos. Él es ingeniero en sistemas computacionales con más de 16 años de experiencia en el IMSS. Actualmente colabora en la División de Servicios Digitales para la incorporación y recaudación dentro de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico. También contamos con el honor de tener aquí a Sergio Covarrubias Díaz. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, con la experiencia como titular de la División de Atención Ciudadana. Actualmente se desempeña, denme un segundito. Perdón, una disculpa. ¿Ahí me pueden escuchar? Perfecto. Perdón, estaba con Sergio Covarrubias Díaz. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, con experiencia como titular de la División de Atención Ciudadana. Actualmente él se desempeña como jefe de área a nivel central en comunicación en la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Y pues, compañeros, este espacio es impulsado por la CTM Nacional a través del Instituto de Innovación e Investigación de la CTM, y pues agradecemos especialmente a nuestro líder, don Carlos Aceves del Olmo, por este impulso de cada fin de semana de estar con ustedes. Y pues importante mencionarles que a las 4:30 compartiremos en el chat un enlace para registro de su participación con el fin de que puedan recibir su constancia. Les pedimos estar atentos y no olviden llenarla. Y pues también agradecemos mucho al equipo del IMSS por su disposición y a cada uno de ustedes por conectarse con interés y pues compromiso. Y pues sin más preámbulos, compañeros, doy inicio con la ponencia de la licenciada Adriana Alejandra Pedrosa Márquez. Muchas gracias, buenas tardes. Pues miren, tenemos el día de hoy para presentarles qué es la corrección de datos del asegurado. Para empezar, bueno, es un trámite que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social porque a lo largo de la historia del IMSS, pues hemos tenido diferentes formas de registrar a los asegurados, de poder saber quién es un asegurado, quién es un beneficiario, quién es un pensionado, poder hacer los trámites correspondientes también para poder obtener una pensión o para poder tener cualquier tipo de servicio en el instituto. Es fundamental que los trámites, para que todos los trámites se puedan hacer, es fundamental que los datos estén registrados correctamente. Y ya yo les decía que el instituto tiene pues 82 años de historia. Hemos tenido diferentes formas de registrarnos y a veces, ¿por qué sería necesario corregir el nombre? Porque a veces, ahorita, por ejemplo, las personas que están prontas a pensionarse, que tienen 60 años, que ya tienen los otros requisitos cumplidos, pues alguna vez que se empezaron o empezó su registro en el instituto, tienen su número de seguridad social, pero ese número de seguridad social tiene un nombre que pues ese era mi nombre y así me registraron. El punto es que, por ejemplo, les comentamos, realmente el nombre oficial y tu nombre que debe de estar registrado en todos tus documentos oficiales, es el que está asociado a la CURP.
La CURP, a su vez, va a revisar los registros civiles de todos los estados y ve qué nombre es el correcto. Tenemos un caso, pues, clásico, de verdad que siempre llega a pasar, que es Ma punto, y bueno, las personas dicen, bueno, me llamo María Teresa, por ejemplo, ¿no? Pero el acta dice Ma punto. Entonces, cuando tú fuiste al IMSS y dijiste, ¿cuál es tu nombre para meter tu número de seguridad social? Pues dijiste María Teresa, no dices Ma punto, ¿no? Y aparte el punto es importante porque tiene que coincidir exactamente el nombre que está en tu acta de nacimiento con el nombre que está registrado en el instituto para poder acceder a los trámites. Por ejemplo, las personas que no tienen correctos los datos como asegurado, no pueden hacer todos los trámites que tenemos en línea. Aquí hay una excepción porque de corrección de datos del asegurado, para corregir los datos sí se puede hacer en línea, ya se va a explicar más adelante por los expertos en la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Pero a final de cuentas, hay que hacerlo primero antes de poder hacer otros trámites en línea. El IMSS tiene muchos trámites en línea ya, pero también sigue habilitando los trámites en todas las subdelegaciones. El hecho de que tengamos trámites en línea no deja de todos los trámites, muchos trámites ya se hacen en línea, pero todos esos trámites también se hacen de forma presencial. Entonces, primero es el nombre, tiene que corresponder exactamente a la CURP. Tu número de seguridad social tiene que estar correctamente vinculado a tu CURP. También, ¿cuándo fue el proceso para que nos dieran la CURP a todos? Hoy ya te la dan desde que naces, pero realmente eso no nació desde más que en la década de los 90, que nos empezaron a dar la CURP a todos y también ahí hubo algún problema con homonimias, con duplicidades. Entonces, se ha dado la tarea el Registro Nacional de Población para estar revisando los nombres que tiene la CURP de los registros civiles, pero también revisar que la CURP que uno utiliza si es la CURP que le corresponde, ¿no? Porque si haces una corrección en tu nombre que cambia las primeras 4 letras de tu CURP, pues también ahí va a implicar que tu CURP cambie. Entonces, ahora entramos a otro proceso que es la CURP biométrica y vamos a tener que, eventualmente, poco a poco, se va a tener que tener esta CURP. Pero ahorita lo que tenemos ya es, mi nombre no está bien, hay que arreglarlo. Mi CURP no está bien, hay que arreglarlo. Tengo más de un número de seguridad social, hay que arreglarlo. Mi lugar y fecha de nacimiento. Hay muchas personas, aunque ustedes no lo crean, que pueden nacer el mismo día, mes, año e incluso tener un nombre como ustedes. Entonces, la diferencia para poder diferenciar a uno que el otro es la CURP la que te da la clave. Pero el lugar y fecha de nacimiento tiene también que corresponder a la CURP. Y normalmente los que ya tienen, los que nacieron con CURP y los que apenas se están inscribiendo al instituto, pues ya no tienen estos problemas porque ya la CURP, la asignación de número de seguridad social toma la CURP, se pone el nombre que dice la CURP, no el nombre que uno teclea o que le dice a una persona, sino ya está asignado la CURP con el NSS. Ya también viene el lugar y fecha de nacimiento y también viene el nombre, también viene el sexo, pero a veces cuando se iba y decías cuál es tu nombre, María Teresa, cuando era Ma punto en el registro civil, y decías, ¿y cuándo naciste? No, pues me urgía a trabajar y pues me subo un año, aunque no lo tengo 17, pero pues me pongo 18 porque urge entrar a trabajar. Entonces ya no tenemos correcta la fecha de nacimiento. El lugar de nacimiento a veces hay errores y entonces en estados próximos, ¿no? Y naciste acá, naciste en el Estado de México, en el DF, todo ese tema. Y bueno, también las regulaciones han cambiado, han evolucionado y bueno, a veces por error está femenino, masculino, femenino, pero ahora el Registro Nacional de Población también permite a los ciudadanos que así lo decidan que puedan solicitar una clave que significa en lugar de
sexo masculino o femenino, una X, que significa que las personas se perciben a sí mismas como no binarias. Y eso viene desde el Registro Nacional de Población y se puede corregir. ¿Quién puede corregir estos datos? Todos estos son los datos que se pueden corregir y esta es la corrección de datos del asegurado, es decir, de todo aquel que tiene un aseguramiento en el IMSS, ¿sale? Que es el titular. Y en este caso es el asegurado. Esto es importante, vamos a ver luego la distinción porque hay o corrección de datos para otro tipo para personas que tienen otro estatus dentro del Seguro Social. Siguiente, por favor. Ok. ¿Dónde se puede solicitar el trámite? Como ya les decía, se puede hacer en línea, incluso se puede hacer la corrección de la CURP en línea, todo, del nombre, de todos los datos que estábamos revisando ahí, que son los datos que están asociados a una persona asegurada, se pueden corregir todos desde el navegador web, o sea, hacerlo por internet, pero también se pueden hacer en las subdelegaciones que tiene el instituto a lo largo y ancho del país. Ahí, bueno, la ventaja de hacerlo en el navegador web es que quien tiene esta posibilidad es que no tienes que ir a la oficina a llevar tus papeles, sino te vamos a pedir ciertos documentos, pero que hay que escanear, pero es mucho más sencillo que ir a una oficina siempre y cuando estés familiarizado con el uso de las tecnologías de la información. Si no lo estás, puedes ir a las subdelegaciones que abran para días hábiles del instituto, de lunes a viernes. La atención comienza a las 8, a las 13:30, digamos que entran los últimos, porque la subdelegación cierra a las 4 de la tarde. Y la verdad es que también cuando en esta página que ustedes ven aquí, van a poder ver toda la información del trámite. Estas cuestiones que yo les he estado comentando, también si tienen interés de saber más, preguntas, algunas preguntas, aquí también en esta página de internet, que el IMSS aquí tiene la clave de este trámite, también lo pueden hacer. Y en las subdelegaciones también se les puede otorgar asignación. Todo esto en las subdelegaciones se tiene que presentar en el Departamento de Afiliación Vigencia. Y si les preguntan, tenemos un módulo a la entrada, que es un módulo de orientación y de asignación de turnos. Ahí le tienen que decir que quieren hacer el trámite de corrección de datos del asegurado o que los orienten para presentar el trámite de corrección de datos del asegurado. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué vamos a necesitar en la parte web? Necesitamos la CURP, necesitamos un correo electrónico. Ahí también es importante el tema de tener un correo electrónico para podernos comunicar también con ustedes. ¿Qué documentos? Ya yo les decía, hay que tener ciertos documentos digitalizados, es decir, escaneados en PDF, es lo más sencillo normalmente, acta de nacimiento, identificación oficial y un documento expedido por el IMSS que tenga el número de seguridad social. Eso es lo que les vamos a pedir. Ya más adelante, paso por paso, van a ver cómo se hace el trámite. La verdad es que es muy intuitivo, es muy amigable, pero para que ustedes en esta oportunidad que tenemos de poderles explicar, toda esta información es pública, pero pues no necesariamente todos conocemos, ahora sí que no llevamos la materia de seguridad social, pero la información es pública, está, todos los trámites son gratuitos y a veces lo que se vende es este tipo de información o cómo hacer el trámite cuando ahora sí que están pensados para hágalo usted mismo. Estamos bien claros que no toda la gente lo puede hacer porque no toda la gente tiene acceso a una computadora o acceso a internet o a conocer cómo se digitaliza un documento, aunque la verdad es que hace poco salieron las estadísticas del INEGI de cuál es la penetración del uso de teléfonos inteligentes y de computadoras en el país y la verdad es que ya es altísimo, es arriba de los 90, ¿no? Entonces, sí hay una gran población que sí puede hacer uso de estos trámites, a quienes se les hace fácil, se les facilita, conoce, tienen los medios,
siempre les pedimos pues que lo hagan digitalizado porque es más sencillo. Pero si no lo tiene, siempre las ventanillas de afiliación van a estar abiertas para poder atender a todos en este trámite, que justo en la diapositiva que sigue vamos a encontrar qué datos se requieren. Si me hacen favor de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué datos requiero para la subdelegación? Pues pedimos una copia del acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio, documento expedido por el IMSS que contenga un NSS y la solicitud de regularización y corrección de datos personales del asegurado. Estas se las proporcionan en la subdelegación. Aquí ya viene identificado cuál es en original, cuál es en copia, cuáles son los que se tienen que presentar para poder cotejar. En original y copia se solicitan los documentos que se cotejan y que solamente se deja la copia, no nos quedamos con originales cuando tienen las dos asteriscos. Cuando tenemos un asterisco, yo creo que aquí sí se nos fue, pero la copia, ahora sí que todo lo que nosotros tenemos como acta de nacimiento es una copia certificada del libro del registro civil. Entonces aquí cuando hablamos una copia, debería decir copia de la copia certificada del acta de nacimiento, es una copia simple. La identificación vigente, esta nada más es para identificar al ciudadano. La CURP también es esta sí es, en original es incluso la que se imprime desde la computadora, ese ya se considera un original. Y el comprobante de domicilio, aquí sí les pedimos que no sea demasiado, no sea del 2020, 21, o sea, realmente los comprobantes de domicilio que les pedimos, esperamos que nos los lleven de 3 meses atrás, no más, para poder, para las subdelegaciones es importante conocer que les toca, digamos que no digamos, es exactamente igual que en el SAT, las subdelegaciones tienen dividido a qué personas tienen que atender. Y donde es en ciudades grandes como la Ciudad de México o órganos de operación administrativo desconcentrado también muy grandes, sí es importante porque, bueno, hay mucha carga de trabajo, entonces hay que verificar qué subdelegación es la que nos toca para no tener que ir. Y la verdad es que a veces el polígono que nos toca, ¿no? Dice uno, bueno, es que la oficina está aquí cerca y a mí me toca hasta que él da la vuelta hasta allá, pero es que los polígonos de atención están normados por reglamentos, no es tampoco una decisión unilateral del personal de la subdelegación, sino también en la página del IMSS o con nuestros compañeros de orientación que hablan, se puede hablar al call center, les pueden decir en tal código postal le toca tal subdelegación para que no tengan que dar 2 vueltas, ¿no? Porque para eso se pide el comprobante de domicilio, para poder determinar si es la subdelegación que te corresponde. Yo les puedo decir que hay una oficina del SAT a 3, 4 cuadras de mi casa, pero realmente me toca el SAT como a 1 hora de mi casa, la oficina del SAT, entonces pues ni modo, así a veces pasa. Pero bueno, subdelegaciones están ahí ¿cómo se llama? A la orden. Y toda esta información también la encuentran en internet por si no la tienen esta a la mano. Siempre está en internet todos los requisitos de los trámites que se requieren en el IMSS. Siguiente, por favor. Se puede hacer que la corrección de datos del asegurado, desafortunadamente, pasa mucho que ya cuando las personas se están acercando a la edad de jubilación, de pensión, perdón, se dan cuenta que no están correctos sus datos en el IMSS. Entonces, a veces, en algunas ocasiones ocurre que, bueno, las personas ya a lo mejor tienen algún padecimiento o pueden ser también que la viuda quiere hacer un trámite a nombre de su pareja o el viudo o las parejas, porque también ahora son los beneficiarios de estas personas. Pues bueno, ¿qué necesitamos? Una identificación oficial y en el caso de que esta persona no pueda acudir,
un poder notarial que lo acredite. En el caso de cuando están fallecidos, ahí se tiene que presentar el acta de defunción, ¿no? No podría ser el poder notarial. En el caso de un tercero, que se le puede otorgar esto a una persona, a un familiar o a alguna persona, sí se puede hacer. Lo que sí les recomendamos mucho es que tengan mucho cuidado con la gente que se pues autopromociona como experto y que para contestar la primera pregunta creo que cobran 300 pesos, la segunda pregunta 600 y así se van sumando, porque no es necesario. Se puede orientar y se puede hacer este tipo de sesiones nos ayudan a estar con ustedes, que a su vez ustedes les van a ayudar a un conjunto de compañeros, lo cual nos hace un efecto multiplicador pues muy benéfico, porque para que no tengan que pagar, porque insistimos, todos los trámites en el IMSS son gratuitos, ¿no? Entonces, esto es cuando se necesite. Ya si deciden pagar una gestoría, pues que sea alguien que verdaderamente no time gente y les prometa cosas que no van a hacer, ni cosas que no se deben de hacer, ¿no? Entonces, eso sí es como nuestro aviso parroquial, porque de verdad sí está complicado el asunto. Y además, a veces los dicen, no, ya hice el trámite, ya lo metí, y a veces ni siquiera es cierto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido. Siguiente, por favor. Justo ya me estaba adelantando, acá está el tema de las personas que ya fallecieron. ¿Qué necesitamos? Pues lo que ya teníamos, el acta de defunción, si la persona es esposa o esposo, acta de matrimonio, si es hijo, el acta certificada de nacimiento, donde damos el nombre del asegurado como padre de el hijo o hija asegurada. En caso de que sean los padres o madres, aquí desafortunadamente es cuando un trabajador muere joven, y la identificación oficial vigente, y concubina o concubinario, la constancia que acredite el concubinato. Entonces, sí se puede hacer la corrección de datos para personas que ya desafortunadamente fallecieron. A veces también no es necesario, además de para ver algún trámite pensionario, incluso a veces las personas no alcanzaron a lograr los requisitos de la pensión, pero lo que quieren es sacar sus recursos de la Afore. Aquí sí también voy a tomarme un minuto, porque hay que distinguir que la gente que sí tiene recursos en la Afore es aquella que cotizó del 92 en adelante. Hay una cosa que se llama 92, SAR 92-95, que ya había cuotas que se mandaban a cuentas individuales, y en el 97 ya empieza la operación de las Afores. Si las personas cotizaron del 92 hacia adelante, podrían tener algún recurso en alguna Afore si no tuvieron la pensión y quieren retirar esos recursos. Pero no, si las personas terminaron su vida laboral antes del 92, no hay nada en las Afores de recursos, porque no existían las Afores. Entonces, a veces tenemos muchos casos. Ahora se acerca la Feria de las Afores este fin de semana, y bueno, va mucha gente para corregir los datos del asegurado porque no estaban bien en el instituto, porque quieren retirar sus recursos. No alcanzaron tampoco la pensión. Y si se puede y tienen derecho, sí, solo sí, pues hubiera recursos en la cuenta individual, y eso sucedió del 92 hacia adelante. Antes no. Entonces, para esto fundamentalmente es cuando se utiliza, cuando ven que quieren sacar eso, y entonces le dicen, no, pues mira, pues nosotros tenemos a José J y no tenemos a José Juan, o como ustedes gusten. Entonces tienes que ir a arreglar el nombre en el número de seguridad social. Nosotros tenemos esta CURP que termina en 6, y tu CURP que me estás presentando termina en 8, y la 8 es la que sí está validada por RENAPO. Entonces pues tienes que ir a corregir esa CURP en el IMSS. Entonces, para esto funciona tema de la corrección de datos del asegurado. Casi todas las instituciones tienen un trámite para poder corregir el registro de la persona, porque si los datos no están completos y correctos, no se va a poder hacer ningún trámite. Entonces,
Hay que revisar que todos los datos de nosotros estén en las instancias donde tenemos contacto, pero si es en el banco, pero si es en los impuestos, pero si es en la seguridad social, pero si es en un contrato, pero cualquier cosa, deben de siempre, siempre, siempre coincidir sus datos desde el acta de nacimiento, la CURP, y de ahí en adelante, porque si no, ustedes o sus familiares van a tener problemas graves y problemas y una cantidad de cosas que hacer. Y ahí por eso les decía, es desafortunado cuando ya tengo prisa por tener la pensión, empezar a corregir los datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar que puedo hacer algún trámite por internet. Si no lo puedo hacer, es porque algún dato no está bien y hay que identificar cuál dato no está bien con el IMSS. Con el IMSS a veces estamos cotizando, a veces no estamos cotizando, pero es importante que nuestros datos estén correctos para salvaguardar nuestros derechos. Siguiente, por favor. Bueno, cuando se hace el trámite en línea, se tardan 3 días hábiles. Las correcciones básicas son todas aquellas, y esto lo que se hace es se meten los datos, el sistema te enviará un correo con el resultado. Pero las correcciones básicas son todas aquellas que no implican la corrección de un número de seguridad social. El plazo normado puede llegar hasta 40 días hábiles, pero a veces hay casos súper complicados que pueden llevar más tiempo. También otra cosa que le suelen decir a las personas es, no, si tú vas y lo haces, se van a tardar 12 meses, conmigo se van a tardar un mes. No es necesariamente cierto y no necesariamente nos tardamos un mes. Sí, depende de la complejidad del caso. Entre más números de seguridad social involucrados, puede llevar más tiempo. ¿Cuál es el caso donde hay muchos números de seguridad social equivocados? Pues puede ser cuando las personas, y les digo ya que nos estamos acercando a cumplir 60 años, pues resulta que yo trabajé en Jalisco y pedí mi número y no me acordé y me trasladé a Yucatán y no tenía, me acordaba el número y allá pedí otro número. Y entonces, pero luego me fui a Nuevo León y acá tenía otro número. Y hemos encontrado gente que hasta tan no se acordaba su número y trabajó por su rama de trabajo en diferentes lugares que puede llegar a tener hasta 5 números, ¿no? Entonces, puede ser complicado. También es que tengas muchos números de seguridad social que se dieron antes de que se asignara la CURP y que fuera así. La mayoría de las personas no migra tanto, entonces no es para tanto, pero también hay números que tiene una Adriana Alejandra Pedrosa Márquez, que soy yo, y otra Adriana Alejandra Pedrosa Márquez que anda por ahí mi tocaya, y entonces las dos usamos el mismo número y entonces tenemos que separar lo que cotizó una de lo que cotizó la otra, revisar su CURP, revisar todos sus periodos y entonces las cosas se pueden, ya el trámite es más complejo, pero se puede hacer. Siguiente, por favor. Bueno, yo con esto le cedo la palabra a Sergio Covarrubias, a mi compañero Sergio Covarrubias. Aquí quedo a la orden. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, licenciada, por toda la información que nos proporcionó para todo el público que nos está escuchando a través de las diferentes redes sociales de la CTM. A continuación le voy a hacer la palabra a nuestro compañero Miguel para que nos explique cómo utilizar la aplicación IMSS Digital, cómo sacarle provecho a través de este tema tan interesante que es la corrección de datos del asegurado. Adelante, Miguel, y seas bienvenido. Gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. Yo quisiera presentarles un ejemplo de cómo se hace esta corrección de datos. ¿Cómo podemos llegar a esta herramienta? Podemos escribir en el navegador esta dirección que estamos viendo en pantalla. También hay otra forma. Uno puede entrar al portal del IMSS y en la sección de derechohabientes, con 3 clics, llegamos a esta misma página. ¿Vale? Entonces, estamos viendo en pantalla, en el lado derecho está seleccionado en amarillo, donde vamos a llegar ahí a la liga. Dice, sigue las instrucciones para iniciar tu trámite. Siguiente. Y nos dirige a este formulario.
Como bien decía la maestra Pedrosa, ¿qué se necesita? Nada más se necesita la CURP y un correo. Este correo es importante que sea individual. ¿Por qué? Porque lo liga a la CURP de quien está haciendo el trámite, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, Miguel Ángel Sánchez, con mi CURP, entro a hacer el trámite, pongo mi correo, no puedo usar mi correo para hacer el trámite de alguien más, ¿vale? Entonces, ese es el primer paso. Si ven, ahí dice que en 4 simples pasos podemos lograr el resultado de la corrección de datos. Siguiente, por favor. Entonces, aquí el sistema nos va a decir los datos que Renato tiene identificados para cada persona. Es importante aquí revisar que realmente sean los datos que queremos corregir. La directriz la pone Renato en cuanto a los datos básicos. Por ejemplo, si el instituto tiene identificado que una persona tiene sexo hombre o mujer, pero en RENAPO ya hubo un cambio, es aquí donde se va a detectar ese cambio, ¿vale? Si vemos, ahí están nuestros datos básicos, CURP, primer apellido, segundo apellido, nombre, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y nacionalidad. También no es necesario que uno de nuestros datos esté mal, sino que tal vez el IMSS le falte alguno de estos datos. Por ejemplo, tiene todos excepto fecha de nacimiento. Es aquí donde se necesita hacer esta corrección porque es el pie para otros trámites. Como bien comentaban, hay muchos trámites digitales, son más de 60, y tienen que estar bien nuestros datos para poder hacer otros trámites, ¿vale? Siguiente, por favor. En este siguiente paso, es el paso 3, vamos a capturar nuestros datos del domicilio. Aquí se necesita el domicilio, una anterior, por favor. Una anterior. Muy bien. Aquí el domicilio va a servir para que nuestro trámite se asigne a una subdelegación, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí personal de Tamaulipas o de Puerto Vallarta. Ahí se escribe un código postal. El sistema nos va a decir cuáles son las subdelegaciones que corresponden a ese código postal y se le va a asignar a uno de los funcionarios de esa subdelegación este trámite. Es quien le va a dar seguimiento, ¿vale? Aquí el sistema también nos pide cuál es el motivo de la aclaración. Puede ser alguno de los que se ven en pantalla, por incapacidad de atención, obtener un crédito o alguno otro, ¿vale? El siguiente paso va a seguir capturando esos datos. Una antes, por favor. Aquí. El sistema también nos va a pedir capturar nuestros datos en las relaciones laborales. No necesariamente tiene que ser la actual, puede ser alguna pasada. ¿Vale? ¿Qué nos pide? El nombre del patrón, de dónde es ese patrón, la entidad federativa, a partir de cuándo empecé a laborar con ese patrón, es decir, la fecha de inscripción, y hasta cuándo dejé de trabajar, fecha de baja. En caso de que capturemos nuestro patrón vigente, ahí podemos seleccionar que todavía estamos trabajando con ese patrón vigente a la fecha. Nos pide también el número de registro patronal, aunque no es obligatorio, sí sería bueno que siempre se pusiera, ¿vale? Si no, vamos a sacar todos los datos que tengamos de esa relación laboral. Actividad de la empresa, domicilio de la empresa. El domicilio es lo más completo posible, calle, número. Sin embargo, si uno no sabe la colonia o el municipio, permite capturar un domicilio de manera simple, ¿vale? Ahí hay un botoncito que dice agregar y va a ir listando todos los
trabajos en los que hemos estado. Si queremos poner 1 o 3, dependiendo de la corrección que se vaya a hacer, el sistema nos lo permite, ¿vale? En la siguiente pantalla seguimos capturando nuestros datos y en este caso nos va a pedir ya la digitalización del acta de nacimiento, de la identificación oficial. Aquí nos está permitiendo capturar como identificación oficial la credencial de lector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, matrícula consular, documento migratorio, y para caso de extranjeros, y número único de extranjero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que en ese combo seleccionemos cuál es el documento que vamos a capturar. Por ejemplo, si elegimos credencial de lector, el sistema nos va a pedir el archivo digitalizado, ya sea en PDF o JPG, para que lo podamos subir. Inmediatamente, pues ya lo van a poner ahí listado del lado derecho. Listado de documentos, ya capturamos acta de nacimiento, credencial de lector, y en caso de que necesitemos capturar nuevamente, pues se puede subir uno nuevo. ¿Cómo? Ahí le damos a eliminar y repetimos este paso, ¿vale? Una vez capturada el acta de nacimiento, la identificación oficial, en el siguiente paso, vamos a capturar los números de seguridad social, ya sea uno o varios, que tenemos relacionados, ¿vale? Por ejemplo, si fuera una corrección de datos porque tenemos más de un número de seguridad social, debemos capturarlo y también capturar un documento que soporte, que avale que efectivamente contamos en alguna parte de nuestra vida con ese número de seguridad social. ¿Ahí cómo se hace? Ahí tenemos una casilla donde capturamos los números del número de seguridad social y del lado derecho hay un combo que nos permite decir cuál es el documento que avala que es nuestro número. Por ejemplo, en el recuadro que está arriba a la derecha, en verde, está la forma de comprobar ese número con la cantidad de citas médicas, liquidaciones pagadas, un comprobante de pago de salario, estado de cuenta de la Afore, avisos afiliatorios, tarjeta de afiliación, carta de renuncia donde venga el número de seguridad social, certificado de incapacidad o la credencial ADIMS, ¿vale? Y ahí vamos a ir capturando cada uno de nuestros números de seguridad social. Usualmente tenemos uno, pero podría darse el caso que tengamos más de uno. Le vamos a agregar y lo lista abajo del sistema, ¿vale? Ahora, en el siguiente paso, nos va a permitir capturar un número de contacto, el teléfono fijo, el teléfono celular y algún comentario que tengamos que hacer acerca de este trámite. Entonces, si se dan cuenta, vamos en el paso 3 y ya vamos muy avanzados. Ya nos falta el cuarto paso, que es confirmar todos los datos que capturamos. El sistema nos va a decir, esta información que capturamos nos la muestra en favor de verificar que lo que capturamos sea correcto, ¿vale? Ahí también es parte de la confirmación. Del lado izquierdo es la última pantalla de este trámite. Si le damos a aceptar, ya nos va a emitir un documento. Ese documento nos va a llegar al correo electrónico que damos. Va a contener un folio, que es, ese folio respalda la solicitud que le acabamos de hacer al IMSS, la fecha de trámite, y una vez capturada toda esta información, hay que esperar los días que nos comentaban. O sea, son 3 días durante los cuales un funcionario del IMSS en la subdelegación va a dar seguimiento al trámite. Entonces, realmente es muy rápido. Yo cuando lo he hecho no me tardo más de 5 minutos
y recibo un número de folio. ¿Qué les parece? ¿Alguien ya lo ha hecho? Y bueno, como ven, pues es muy rápido. 4 pasos ya se tiene. ¿Tienen alguna duda acerca de esto? Muchísimas gracias, Miguel, por tu participación. A continuación vamos a escuchar, a conocer las preguntas frecuentes que tienen sobre este tema. Hay algunos temas muy específicos que voy a ir pasando. No sé si hay algo en redes sociales que quieran preguntar antes de que pasemos a estas preguntas generales, o pasamos a estas preguntas y se van aclarando algunas dudas que vamos teniendo. Pero si quieren pasamos a las preguntas frecuentes, que son las que generalmente captamos en el centro de contacto del IMSS, el Seguro Social. Primero es, ¿qué documento me proporcionará el sistema al terminar el trámite? Licenciada Pedrosa, si nos hace el favor. Sí, claro, muchas gracias. Pues sí, ya nos comentaba Miguel que a final de cuentas lo que tenemos cuando hacemos un trámite en línea es los datos de entrada, se hace un proceso y tenemos los datos de salida, el proceso de la corrección, y lo que se entrega es una certificación de la regularización o corrección de los datos personales del asegurado. Pero aquí hay un tema fundamental. El IMSS comparte datos con el Infonavit y también con el sistema de ahorro para el retiro, con las AFORES. Entonces, una vez que ya se obtiene la certificación o regularización de datos, este documento, que es el resultado del trámite, se tiene que llevar a la AFORE en donde los trabajadores están aforados. Si un trabajador no sabe qué AFORE tiene, hay que entrar a la página de CONSAR, también hay un número de CONSAR, y ahí podrían saber en qué AFORE está para que lleven este documento, importantísimo. Y también hay que llevarlo para Infonavit, porque la corrección de todos nuestros datos en el IMSS también tiene una interrelación muy estrecha con estas dos entidades gubernamentales. Creo que hay una pregunta. Y adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, tenemos algunas preguntas a través de redes sociales que nos han llegado. Por ejemplo, la primera es de María: ¿qué puede hacer si su nombre o CURP está mal en su número de seguridad social y no coincide con mis documentos oficiales? Tiene que hacer el trámite de corrección de datos del asegurado, justo el que estamos hablando, porque ese es el caso, digamos que típico de en el IMSS no está como están mis datos oficiales. En algún momento algún patrón o ella misma se registraron así y hay que corregirlos por medio de este trámite, que puede hacerlo en línea o en la subdelegación. Perfecto, muchas gracias. También nuestra compañera Nancy Rubio nos dice: tengo una pregunta. Creo que es importante que la comentemos en esta sección. Cuando un trabajador tiene un número de seguridad social con un año de nacimiento diferente, ¿él aplica para hacer este tipo de correcciones? No, fíjate que ese es una excelente pregunta. Les decía en la exposición inicial que a veces las personas, por la necesidad de trabajar, pues se subían la edad, ¿no? Entonces se subían un año o a veces un par, ¿no? Y entonces el número de seguridad social tiene los números del año de nacimiento dentro del número de seguridad social. Y la gente quiere que se corrija el número, la edad correcta, porque para poder saber cuándo ya tienen 60, ¿no? Pero realmente no se cambian esos números a través de la corrección, porque esos números no están ahí están bien, pero la verdad es que el cálculo de la edad para una prestación de largo plazo, como es una pensión, no se toma del número de seguridad social, sino se toma de la CURP. Por eso insistimos en que si hay algo mal en tu CURP, tienes que ir a RENAPO a corregirlo. Entonces, una vez que en RENAPO ya está bien, coincide con el registro civil y RENAPO y tienes tu CURP certificada. Ahí cuando revisen su CURP vean que está certificada. Eso significa
que RENAPO ya revisó entre el nombre en la CURP y el nombre en el registro civil y te dice CURP certificado. Esa ya es, digamos que es la buena. Si hubiera ahí un problema, tienes que ir a RENAPO también. Bueno, ya tengo mi CURP certificada, ahora voy al instituto. Y bueno, veo, no está mi nombre igual, entonces tengo que hacer corrección de datos del asegurado. Tengo este trámite, ahora me voy a la Afore y me voy a Infonavit para poderlo hacer. Pero el número del año de nacimiento en el número de seguridad social no lo cambiamos porque ese número no se utiliza para hacer ningún cálculo. Más bien es la CURP. De ahí la importancia de esta cadenita desde CURP correcta, nos vamos con el IMSS, nos vamos con la Afore, nos vamos con Infonavit. Perfecto, muchas gracias, tiene toda la razón. También Fernanda Peñalosa nos dice, si un trabajador ya está registrado con datos incorrectos, ¿esto afecta a su derecho a recibir atención médica o su historial de semanas cotizadas? Sí, sí, a ver, no afecta el hecho de que tengas los derechos. La única, digamos que si hacemos una analogía, él tiene derecho a llamar o a recibir una llamada por teléfono, pero tenemos mal su número. Entonces sí tiene derecho a recibir atención médica y sí tiene derecho, en su caso que cumpla con los requisitos, a tener una pensión, pero pues le marcamos ahora que todo lo podemos hacer en el telefonito y ya antes no sabíamos los números, pero ahora le queremos marcar con su clave exacta, pues no nos contesta ella misma porque no está bien. Es decir, yo me llamo Adriana Alejandra Pedrosa Márquez, pero si en el IMSS apareciera como Adriana A. Pedrosa Márquez, pues, pues van a buscar, y yo voy a decir, yo me llamo Adriana Alejandra Pedrosa Márquez, y me van a buscar y me van a buscar y no me van a encontrar para darme el derecho a que pase a la atención médica. Pero mi derecho está salvaguardado. Pero necesito que mi nombre en el IMSS diga Adriana Alejandra Pedrosa Márquez para poder acceder a esta prestación, porque si no, pues ahora sí que no nos checa, ¿no? No eres tú. La verdad es que hay una canción que decía, ¿no? No eres tú, soy yo, pero aquí no eres tú, no podemos identificarte, o sea, se atiende en el IMSS a casi 100 millones de personas, entonces pues no es tu número de seguridad social, tu CURP, asociadas al nombre que tienes en la CURP, es tu llave para entrar. Entonces, es para todo y no solamente con el IMSS. Si quieres sacar un pasaporte, si quieres sacar un certificado de educación, si quieres, no sé, sacar una licencia, todo tiene que estar cuadrado con tu nombre que está en el registro civil. Hay mucha gente que a veces se lo cambia porque no le gusta, pero está cometiendo bueno, ya cada vez es más difícil hacerlo, pero en generaciones como las mías o más para atrás, pues a veces se cambiaban el nombre porque decían, no, pues no me gusta, ¿no? Caso de la vida real, una señora Martina me decía, pues, ¿cómo se llama? Pues Marta. Y cuando vi su acta de nacimiento, su CURP, dije, dice Martina, es que no me gusta. No, espéreme, ¿cómo cree? O sea, no eres quien dice ser, ¿no? Entonces, lo siento por si no les gustó como les pusieron sus papás o los tres nombres, el de la abuelita, el abuelito de tres hermanos, lo que sea. Ese es el nombre. Ya en las redes sociales se puede uno poner como quiera, pero en los registros oficiales, todos iguales. El nombre que está en el acta de nacimiento. Es correcto, muchísimas gracias. También Pedro Lozano nos dice, como sindicato, ¿podemos apoyar a nuestros agremiados en el proceso de corrección o existe algún canal directo con el IMSS para agilizarlo? Tenemos los mismos medios para todos, que es hacerlo por IMSS, hacerlo por el IMSS digital, por la página de Entender, o hacerlo por las subdelegaciones. Lo que sí tenemos es un contacto pues justo con ustedes que están ahí. Si hubiera algún tema, con gusto que se los comuniquen a ustedes y a su vez lo podemos revisar si hay algo ahí que no, como que no funcione, lo podemos checar. Pero digamos que todos los servicios del instituto todos somos, ahora sí que para el instituto todos somos iguales y, por ejemplo, las prestaciones médicas no importa cuánto ganes, la misma
atención y a veces la misma fila, porque pues somos muchos, nos va a tocar, ¿no? Entonces todos somos iguales, pero para nosotros es, insisto, de enorme valor que tengamos esta comunicación, porque sí nos comunicamos con ustedes, pero a través de ustedes con cientos de personas, ¿no? Que van a poder tener esta información y que se les pueda acompañar. Para nosotros es lo mejor. Es correcto, muchísimas gracias. Y ya por último, aquí nos pone Dominga Rubalcaba, que si ella puede hacer la corrección de datos de manera digital o es necesario acudir presencialmente a una subdelegación o se puede hacer a través de la aplicación. Se puede hacer a través de la página del IMSS, se puede hacer, ella la puede hacer así. En el caso de la corrección incluso de la corrección de números de seguridad social se puede. Todos los datos que platicamos se pueden corregir desde el sistema en línea. En el caso del número de seguridad social, las subdelegaciones, si necesitan más información, te pueden llamar. Entonces ahí sí hay que estar pendientes, sobre todo del correo electrónico, porque les escriben que por favor vengan para revisar alguna información que se necesita, pero es para el caso del número de seguridad social. O si por alguna cuestión que, bueno, pues a pesar de que la tecnología está muy avanzada y cada vez nos sorprende más, pues a veces los fierros tampoco tienen palabra y por alguna razón no se ve el acta de nacimiento, entonces necesitamos que la que escaneó, entonces necesitamos que venga, o se fue otro documento incorrecto, que decía acta de nacimiento, pero que no fue, entonces sí vamos a necesitar que se comunique con nosotros, pero si se da toda la información, incluso se puede recibir el resultado de una corrección de número de seguridad social sin que vayan a la subdelegación. Pero eso significa que en el sistema, en las pantallas del sistema que nos mostró Miguel, le pusieron toda la información completa, correcta, todo lo más que se pudieron recordar de dónde trabajaban. No necesitamos a lo mejor el día específico, pero más o menos el año sí, en qué estado, cuál era el giro. Esas cosas nos ayudan muchísimo. Entonces, mientras más información pongan en esa parte, va a ser más fácil hacer la corrección de datos del asegurado y que no tengan que acudir a la subdelegación. Sí, aquí sí, póngale todo lo que se acuerde, por favor. Ok, muchísimas gracias, licenciada Adriana. De nuestra parte es todo por nuestra ronda de preguntas. Sí, Muchísimas gracias. aquí tenemos otras que son muy comunes y que nos gustaría entre Sergio y yo comentárselas porque bueno, de la experiencia de cientos y cientos, si no es que de miles y miles de personas han surgido estas. Entonces, si quieres, Sergio. Muchísimas gracias, licenciada, y también agradecer al público participante por la nutrida y el nutrido interés, la participación en este tema. La siguiente pregunta que hemos detectado dentro de nuestro banco de preguntas es ¿cómo doy seguimiento a mi solicitud? Bueno, Adelante, sí, muchas gracias. Miren, cuando se hace por internet, llega un correo perdonen, llega un correo a su cuenta y va a llegar un folio. Con ese número de folio se puede hacer con ese número de folio se puede hacer el seguimiento del trámite y en la página y le dan la liga para dar el seguimiento del trámite. Ahí eso todo se puede hacer de manera no presencial en la computadora. Pero en el caso de que se hizo el trámite en la subdelegación, pues van a tener que acudir a la subdelegación si ya pasaron el tiempo determinado, 3 días hábiles para correcciones que no impliquen el número de seguridad social y 40 días hábiles en el caso de que sí implique la corrección de un número de seguridad social. Esto significa que tengas más de un número de seguridad social o que que hayas detectado que en la FORE o en Infonavit te digan, no, pues parece que tiene usted una homonimia. Entonces sí necesita el instituto hasta 40 días hábiles, ¿no? Pero las subdelegaciones les pueden ir informando de cómo está, cómo va su trámite. muchas gracias, licenciada. Siguiente pregunta.
Ingreso el folio de mi corrección y ya no aparece el estatus. ¿Qué hago? Aquí en este caso sí hay que acudir a la subdelegación, porque el estatus que tenemos en el sistema ya seguramente está finalizado, por eso ya no lo pueden revisar. Digamos que el seguimiento del trámite tiene un ABC, o sea, ya está en este paso, ya está en este paso, pero después ya no lo pueden ver. Entonces hay que reportarlo a la subdelegación. Aquí es muy importante tener el número de folio del trámite para darle el seguimiento. Gracias. Siguiente pregunta. Ya pasó el tiempo estimado y mi trámite sigue en proceso. ¿Qué hago? Miren, tenemos diferentes, bueno, en realidad este es el 806-23-23-23, es el centro de contacto IMSS. Y ahí tenemos, bueno, hay personal que nos ayuda con todo este seguimiento y tratamiento para todos los asegurados de cómo va sus solicitudes. Entonces, pueden llamar ahí, pueden ir a la subdelegación y si no responden, por favor, comuníquense al 806-23-23-23 para darle seguimiento. Todas las solicitudes que nos envían desde el centro de contacto IMSS, todas se contestan. Créanme que hay trabajos que son complicados y el del centro de contacto IMSS es complicado porque no deja ahora sí que una queja, una atención, una pregunta sin contestar. Y todos nosotros tenemos la obligación de contestarles, saber cómo está su trámite, en qué fase va o qué sucedió. No vaya a ser que a alguien se le haya ocurrido que ya está terminado y se le haya traspapelado. Digo, vamos a darle el beneficio de la duda, pero si no es así, pues hay que reportarlo, ¿no? Entonces, entre todos nos podemos ayudar haciendo esto. Esperemos que no les suceda a ustedes ni a sus compañeros, pero si algo sucede por el estilo, pues contacten al centro. Este es el call center del IMSS. Trabaja, y si me equivoco, ahorita Sergio me va a ayudar, trabaja de lunes a viernes, incluso sábados y domingos. Creo que de lunes a viernes de 8 a 8 y sábados y domingos de 8 a 3, ¿sí? A 2, 8 a 2. Y hay comunicación por chat, por llamada, por correo electrónico y eso es todo. No, seguimos siendo personas, no contestan robots. Entonces, creo que sigue siendo mejor. Entonces puede ahí comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias, licenciada. No puedo descargar la constancia de mi corrección. Sí, también, si eso llega a suceder, hay que ir a la subdelegación porque ellos seguramente pueden tener tienen un sistema para poder visualizar y descargar la constancia, porque cuando se manda el estatus en línea o ya pasó el tiempo, también pues ya no están todas las vistas, pero esto sucede en algunos casos. La mayoría de las veces cuando llegas tu liga, en el correo electrónico la descargas y la guardas aparte. No dejen el link ahí perdido en el correo para cuando me acuerde de ahí la saco. Mejor guárdenla porque es un documento que necesitan, pero ahora sí que es fundamental que ustedes tengan su documento de corrección de sus datos en el IMSS para que posteriormente cualquier trámite en el IMSS, en la FORE o en Infonavit, siempre tengan esta constancia de que ustedes ya arreglaron la situación de su número de seguridad social. Entonces, no lo dejen en el link, descárguelo por favor, ahí donde tienen su carpeta con 3 contraseñas, ahí donde tienen el acta de nacimiento, la CURP y demás, ahí guarden su corrección, su certificación de corrección de datos del asegurado. Creo que, Ahí está. Sí. En este mismo enlace, ¿también puedo corregir los datos de alguno de mis beneficiarios? No, los beneficiarios tienen un trámite propio que también se puede hacer por internet. ¿Quiénes son los beneficiarios? La pareja, en su caso, padre y madre, y todos los hijos menores de 16 años que estén estudiando
perdón, 16 años, no hay condición, estudien o no estudien, pero los beneficiarios pueden tener una prórroga hasta los 25 años si siguen estudiando. Entonces, los beneficiarios de un asegurado, o sea, la persona que está trabajando o que compró un aseguramiento es el asegurado, el titular. Los beneficiarios, pues es esta familia, su pareja, sus hijos, y los padres y las madres siempre y cuando convivan y dependan del asegurado, o sea, vivan juntos y ya dependan económicamente del asegurado. En ese caso también los pueden inscribir al IMSS. Si ellos tienen un problema con su nombre, con su lugar de nacimiento, con su CURP, ellos todavía no tienen número de seguridad, bueno, más bien los beneficiarios no tienen número de seguridad social, utilizan el del asegurado titular. Entonces, hay un aplicativo también en IMSS Digital que se llama Corrección de Datos de Beneficiarios. Entonces, ahí sí se puede hacer este tipo de correcciones. Lo pueden revisar por internet o pueden llamar también al centro de contacto IMSS, donde también les pueden orientar de cómo hacerlo. Y se puede hacer en internet o en las unidades de medicina familiar. Pero es para los asegurados, los que tienen, digamos que los que están trabajando, los que se incorporaron de manera voluntaria, o incluso tenemos asegurados a los jóvenes que están estudiando el nivel medio superior y superior en escuelas públicas. Tienen un seguro, pero ellos no tienen beneficiarios, ellos sí son asegurados titulares, pero no tienen derecho a registrar beneficiarios. Entonces, nada más lo que les quiero decir es quién es el asegurado, el que está, un patrón lo dio de alta, el que se compró un seguro, como puede ser personas trabajadoras independientes o el seguro de salud para la familia, o hay asegurados que incluso no tienen derecho a tener beneficiarios, pero bueno, para los asegurados, para estas personas es este trámite de corrección de datos del asegurado, beneficiarios que es pareja, hijos, y padre o madre en su caso, ese es otro trámite que también se puede hacer y repito, perdónenme, es en línea o en las unidades de medicina familiar. Muchísimas gracias, licenciada Pedrosa, por aclararnos todas estas dudas. Ya por último, vamos a decir nuestro comercial como Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico para todos aquellos temas que ustedes detecten en la aplicación IMSS Digital. Nos pueden contactar a través de X, antes Twitter o Facebook, a la cuenta @IMSS Digital. Pues le agradezco, licenciada Adriana Pedrosa, a Miguel también, a Jocelyn, que estuvo moderando esta sesión. Le cedo la palabra para el cierre correspondiente. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Antes tenemos todavía una duda, no sé si todavía estemos a tiempo de mencionarla. Denme un segundito, la vi aquí, de hecho, hace unos momentos. Martín Hernández Díaz nos pone: una trabajadora ha tenido que pasar por un camino difícil para poder obtener una pensión por su corrección de datos y ahora una certificación de información de los registros laborales, tanto que su proceso se le ha dicho que que vaya a las oficinas del IMSS en la Ciudad de México, siendo ella de Irapuato, perdón. Ya ha pasado mucho tiempo y tiene temor de que pierda algún derecho o llegue a truncar esta corrección de datos, algún proceso. ¿A dónde puede dirigirse si quiere saber el estatus de su proceso? Que nos mandes por medio, si nos haces favor, Jocelyn, por medio de ustedes, si nos pueden mandar los datos, ahora sí que su nombre, su número de seguridad social, su CURP, qué trámite hizo y en qué subdelegación. Si tiene el folio de la corrección de datos, están. Ahora, los derechos
dependen del cumplimiento de los requisitos y de tiempos. Y esto justamente lo que queremos evitar es que se llegue a ese extremo que ya cuando ya necesitamos pensionarnos, se nos complique por alguna situación u otra. Entonces, la verdad es que aquí, antes de que lleguen a una situación extrema, por favor, revisen sus datos en el IMSS, pídanle a todos que conozcan, a veces hay campañas muy famosas, les digo siempre denoto mi edad cuando doy un ejemplo de ciérrale, ¿no? De ciérrale el agua y se nos quedó grabados en el subconsciente. Yo quisiera que a todos les dijeran, revisen sus datos en el IMSS y corríjalos, así tengas 16 años, 20, 30, 40, 50, para que no llegues a los 60 y todo se complique, ¿no? Porque hay veces que hay casos verdaderamente complicados. Entonces, tratémoslo de hacer con tiempo. Si tenemos 59, ya corran a revisar todos sus datos, hacer sus trámites antes de que lleguen. Yo espero que nos hagan llegar ese caso y con mucho gusto revisarlo al interior, verlo con la subdelegación. Ahora sí que ver dónde está y por qué se ha complicado el tema, pero necesitamos de menos nombre, CURP y qué trámite hizo en qué subdelegación. Entonces, con mucho gusto, si ustedes me ayudan a crear el eslogan que se quede en la mente de siempre revisa tus datos correctos, completos en todos lados, en todas las instituciones públicas, ya nos quedó muy largo, se los vamos a agradecer para que también, de repente también se pueden llegar a saturar nuestros servicios. Este también es un problema para nosotros. Tenemos una capacidad instalada y por supuesto es nuestra obligación, es nuestro deber atenderlos a todos, pero también cuando se nos vienen 10,000, 20,000 o muchísimas solicitudes, hacemos muchos trámites, la verdad es que se hacen en línea a veces hasta, miles y en algunos trámites llegamos a millones, pero cuando todos juntos vienen, de verdad que sí se nos complica. Entonces, mientras más pronto, mejor, para no llevarlo al extremo. Esa sería con algo que se quedaron. Si todavía tienen dudas del trámite y demás, mucha información en poco tiempo, está la página, pregunten, hablen a orientación, son especialistas pero háganlo a tiempo, háganlo mucho antes de llegar ya casi a la edad pensionaria. Muchísimas gracias. Y pues sí, con esto llegamos al final de nuestra sesión del día de hoy, que fue pues corrección de datos del asegurado, pues un espacio que forma parte de estos esfuerzos continuos del Instituto de Innovación y también, claro, del Instituto Nacional del Seguro Social, para brindar esta información pues clara y útil para los trabajadores. Agradecemos de verdad profundamente a ustedes, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por su valiosa colaboración el día de hoy, así como a sus ponentes, a la licenciada Adriana, al licenciado Miguel, el licenciado Sergio también, por compartir su conocimiento y pues resolver estas dudas de manera tan cercana y tan profesional como lo hicieron el día de hoy. También pues reconocemos permanentemente a nuestro líder nacional, don Carlos Aceves del Olmo, pues cuyo compromiso con la formación y el bienestar de los trabajadores hace posible este tipo de iniciativas con ustedes. Gracias a todas y a todos los que se conectaron, tanto por esta plataforma y tanto por Facebook Live, que nos estuvieron mandando muchas dudas. Pues les recordamos que el formulario está aquí en el registro, ahorita se los vamos a volver a mandar para que les podamos hacer llegar su constancia. No olviden llenarlo antes de que cerremos esta sesión y de verdad les agradecemos, muchísimas gracias por todo esto y nos vemos el siguiente martes en los martes del IMSS. Muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde.